Siendo viernes 24 de mayo, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y Farid Cajat. Como hemos visto, un nuevo mandato para Rafael Correa en el Ecuador. Esta vez en su discurso los medios de comunicación ha sido el objetivo. No le gusta la prensa al presidente del Ecuador. Por lo menos no la prensa crítica, ¿no? Y eso es preocupante porque él dice que cumple un rol político que es ilegítimo, pero si uno tiene en consideración que él tiene más de 2/3 del Congreso y una oposición dividida, debilitada, pues el contrapeso debería venir de algún lado y probablemente no sea mala idea que la prensa lo ejerza. Además, él ha dicho en el discurso, Ecuador es el paraíso, ha criticado a la Corte Interamericana, bueno, ya sabemos su posición, también a la OEA, y ha reafirmado la amistad que tiene el Ecuador con Irán. Bueno, Irán tiene embajadas en casi todos los países sudamericanos. Creo que Paraguay y Perú, casi todos. Paraguay y Perú, si no me equivoco, son las dos únicas excepciones. El tema de la prensa sí es un tema significativo, y los ataques tanto a la Relatoría Especial sobre Libertad de Prensa de la OEA como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos son ataques preocupantes, porque muchas veces cuando las Cortes Nacionales no hacen justicia son la única instancia que queda a los ciudadanos. Muy bien, vamos con el tema del Ecuador. El presidente Rafael Correa juró hoy a su cargo en Quito para cumplir su tercer mandato como líder del país. Gobernará hasta el 2017. ¿Jura usted cumplir las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y su ley en calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que llegó al poder en el año 2007, ha jurado su nuevo mandato tras lograr la reelección en los comicios de febrero para un periodo que terminará en el año 2017. En las últimas elecciones, Correa arrasó con el 57% de los votos válidos, mientras que su movimiento oficialista, Alianza País, logró un centenar de los 137 escaños de la Asamblea Nacional. A la ceremonia asistieron presidentes y representantes de varios países de la región, así como de Europa, pero fue su discurso el que llamó la atención por las reivindicaciones a las que siempre hace mención, como el bloqueo comercial de los Estados Unidos a Cuba. El bloqueo constituye, sin lugar a dudas, el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Cabría preguntarse también, ¿para qué tener la OEA si no podemos tener una postura definitiva, regional, sobre problemas tan cruciales, tan clamorosos, tan urgentes, tan evidentes como el de las Islas Malvinas y las tomadas por la fuerza argentina del siglo XIX? Dentro de su alocución, Correa aseguró que Ecuador está cambiando profunda y positivamente en lo económico, político y social. Según el mandatario, su país tiene una de las economías más dinámicas de América Latina. De otro lado, no pudo evitar mencionar su relación con los medios de prensa ecuatorianos. Estoy persuadido de que una prensa libre es vital para la democracia. Se definen como contrapoder, es decir, actores políticos, pero no toleran respuestas políticas. Si la prensa difama, desinforma, calumnia a nuestros gobiernos, es libertad de expresión. Si algún presidente les responde, es atentado a la libertad de expresión. O sea, algunos son más libres que otros. Entre otros temas, Correa ha dicho que tiene un sano orgullo de estar a la vanguardia en políticas de inclusión de personas con discapacidad, aunque ahora el gran reto será atraer las inversiones y aumentar el comercio en Ecuador. Muy bien, hablemos del discurso del presidente Rafael Correa. En realidad no ha habido mayor sorpresa, ¿no? No, reafirmó lo que son logros auténticos de su gobierno, ¿no? Crecimiento económico por encima de la media de la región, sensiblemente por encima de la media, en buena medida gracias a inversión pública en obras de infraestructura, como 6 a 7 mil kilómetros de carretera en lo que va de su gobierno, un aeropuerto internacional este año que costó más de $600 millones, gasto público en políticas sociales que en términos per cápita han llevado el gasto social a niveles nunca antes conocidos en Ecuador, reducción significativa de la pobreza, pero sigue habiendo este tema de un gobierno que ya controla todos los poderes del Estado y que además quiere, digamos, coactar la libertad del único poder que no está bajo su mando,
poderoso, aunque no sea un poder público, que es el de la prensa, que puede tener sus bemoles, pero el tema es que la prensa puede ser opositiva, los medios pueden tener una línea editorial de oposición, eso es perfectamente legítimo. Y efectivamente, cuando hay casos de difamación, debería haber canales legales para procesarlos, pero yo creo que en el caso ecuatoriano, cuando uno dice que una difamación puede ser penada con una multa de 40 millones de dólares, y no solo pena de prisión para el autor de la columna que difamó, sino para los directivos del canal, eso ya excede los límites de lo tolerable, ¿no? ¿Cuál es la situación de los medios de comunicación en el Ecuador? ¿Cuántos medios son opositores o simplemente cuando tienen que presentar una denuncia en la cual está involucrado algún miembro del gobierno lo hacen? ¿Cómo es la...? A diferencia del caso de Venezuela, no hay, bueno, sí hay casos de cierre de medios alegando razones tributarias y de otra índole, ¿no? Donde se toma como parte de pago, digamos, parte del equipo. Pero en general no hay tantos casos de cierre de medios opositores, pero sí de hostigamiento judicial. Por eso decía, cuando decía que la pena en el caso de la demanda por difamación contra un diario del presidente Correa no era tolerable, lo que quise implicar es no es tolerable dentro de un Estado de Derecho y dentro de un régimen democrático. O sea, 40 millones de dólares de multa es una multa confiscatoria. Que los directivos del medio tengan que ir presos por una, digamos, injuria proferida por una columna firmada, también es algo inusual, por decirlo menos, ¿no? Claro, finalmente todo esto le fue perdonado al medio por obra del propio presidente, pero hay que tener en cuenta que el Poder Judicial está en proceso de reforma y el gobierno tiene mayoría en las principales instancias de gobierno del Poder Judicial, por ende no es claramente un Poder Judicial independiente y el tipo de penas que se dieron eran tan desproporcionadas que podría sugerirse que incluso habiendo sido retiradas, crean un efecto intimidatorio en otros medios. También no solamente son tanto la televisión o los diarios que pueden molestar al presidente Correa, recordamos también un caso de blogueros, tuiteros, que molestaron muchísimo a Correa, o sea, es poco tolerante también, ¿no? Con algunos temas. Nuevamente, no es, digamos... Hay casos en los cuales la prensa puede cometer también delitos que deben ser penados y la justicia debería actuar en esos casos. Por eso decía que el problema, en el caso específico del diario El Universo, yo creo que la columna en cuestión injuriaba al presidente. Yo creo que el cargo era real. Columna de opinión. Es una columna, claro, pero lo acusaba de haber montado un espectáculo en la ocasión del intento de golpe. Pero cuando es columna de opinión, el que firma es el responsable. Por eso, el que firma es el responsable. Yo no estoy cuestionando si la columna era injuriosa. Yo creo que lo era. La columna era injuriosa, pero la pena era desproporcionada. Ese era el problema en ese caso particular. Muy bien, ahora vamos a dejar el Ecuador y nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dará armas a 2 millones de obreros llamados los Guardianes de la Revolución. Creará milicias obreras para fortalecer la unión cívico-militar. Los nuevos soldados tendrán disciplina, armamento y también uniformes. Ha decidido armar a 2 millones de voluntarios para fortalecer la alianza entre la clase obrera organizada y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta forma se buscará consolidar un cuerpo nacional que fue creado por su predecesor Hugo Chávez. Este controvertido anuncio tendrá por objetivo entrenar a la gente de a pie para defender la patria y generar respeto entre los opositores políticos, haciendo referencia a los últimos acontecimientos en Venezuela, en el que la aparición de un audio puso al descubierto lo que serían las graves fisuras en el partido oficialista. Necesitamos encontrar en la ciencia, en el conocimiento, los instrumentos y formar a los hombres y mujeres de carne y hueso, solo de la clase obrera. Yo tengo absoluta convicción de eso, solo de la clase obrera organizada en bloques de vanguardia de la zona económica socialista surgirán los hombres y mujeres que dirijan la construcción del socialismo venezolano.
Las milicias bolivarianas fueron creadas en el 2005 por Chávez como un cuerpo de apoyo a las Fuerzas Armadas para la defensa del país. Se estima que actualmente están compuestas por más de 130.000 efectivos. El gobierno las denomina el pueblo en armas, mientras que sus detractores, Guardia Pretoriana, acusándolas además de estar entregadas a la ideologización de la sociedad. Las polémicas declaraciones fueron pronunciadas en el Teatro Municipal de Caracas, donde Maduro entregó diplomas a la primera promoción de la Universidad de los Trabajadores. Muy bien, vamos a poder hablar de lo que está sucediendo en Venezuela y este cuerpo armado de milicias obreras. Sería parte de un cuerpo de milicias ciudadanas ya formado, conocido como milicias bolivarianas. Cuando inicialmente Hugo Chávez creó estas milicias, generaron bastantes resquemores en las Fuerzas Armadas, porque habría que recordar que cuando Chávez intenta dar un golpe de Estado el año 92, sectores de las Fuerzas Armadas abortan el proceso. Y cuando el año 2002 se produce un intento de golpe contra Chávez, parte de las Fuerzas Armadas estaban detrás del mismo. O sea, en otras palabras, muchos creían que Chávez quería una milicia que protegiera al régimen en la eventualidad de que hubiera un nuevo amotinamiento de sectores de Fuerzas Armadas. Para evitar que fuera entendido de esa manera, el régimen transó en el sentido de que las milicias bolivarianas están subordinadas al mando militar. O sea, el mando militar es quien las coordina. No son independientes de las Fuerzas Armadas, aunque no sean parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. Claro, pero ante los rumores de ese supuesto plan, de ese intento de golpe que estaría al mando de Diosdado Cabello y todo lo que se ha hablado luego de la difusión del audio, sería como crear como un grupo que protegería al régimen de Nicolás Maduro, ¿es eso? O sea... Bueno, esto es ampliar algo que ya existe, ¿no? Las milicias bolivarianas ahora van a tener un componente llamado milicias obreras bolivarianas. ¿Civiles? El tema es que no hay 2 millones de obreros, en Fabriles al menos no hay 2 millones de obreros. Claro, pero darle armas a personas que no están preparadas... Tiene 2 serios problemas. El primero es, ¿para qué? ¿No? O sea, eso no es para prevenir una invasión norteamericana que no está en los planes de nadie. Entonces, ¿por qué no basta con las Fuerzas Armadas para eso? En segundo lugar, para infundir respeto en la oposición. Esto debe infundir temor en la oposición, y con justa razón, porque parece un acto más bien intimidatorio. Pero el otro tema es que en un contexto en el cual el gobierno quiere reducir dramáticamente tasas de homicidio que están entre las más altas del continente, esto también es peligroso, porque ¿quién podría evitar que algunos miles de esos obreros armados terminen vendiendo esas armas en el mercado negro y terminen siendo utilizadas por el crimen organizado? Entonces hay una serie de riesgos involucrados en este tipo de acción. Yo todavía tengo dudas sobre que esto vaya a materializarse. Armar a 2 millones de personas es un esfuerzo descomunal, y además es gente que debería estar dedicándose probablemente a trabajar o a alguna otra actividad más productiva que formar una milicia cuya función no queda del todo clara. Claro, Nicolás Maduro ha dicho hoy que no, ayer, que no hay gringo de que pueda venir aquí con su uniforme de Ranger a dar órdenes al ejército venezolano. ¿Por qué lo dice? Bueno, cuando uno ve, digamos, el discurso en materia de seguridad del régimen, sobre todo en los años de mayor confrontación con Estados Unidos, la estrategia de seguridad de Venezuela estaba pensada para afrontar un ataque aeronaval. O sea, en otras palabras, si bien Venezuela no esperaba necesariamente una invasión estadounidense, esperaba un ataque aeronaval como el que espera Irán. Pero en el caso de Irán, la presunción tenía sentido porque primero Irán es un país mucho más importante militarmente en el Medio Oriente, en una región que en materia de seguridad es una fuente de amenazas para Estados Unidos, o al menos Estados Unidos lo percibe así. Es un país abiertamente hostil que no le vende un barril de petróleo a Estados Unidos y no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, que le vende más de la mitad del petróleo que exporta y tiene relaciones diplomáticas. Pero además Irán tiene un programa nuclear que Estados Unidos sospecha tendría un propósito militar. O sea, habría razones por las cuales Estados Unidos querría atacar Irán. No queda claro qué razón podría tener para querer atacar Venezuela.